Damos paso a la última charla de esta primera sesión por el doctor José Antonio Carrión del Hospital de Mar de Barcelona, que hablará sobre la evaluación de la rigidez hepática en la consulta de patología. ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Con qué? Muy buenos días. Antes de empezar, sumarme al agradecimiento del resto de mis compañeros, al doctor Angrade, por invitarme a este curso de posgrado del 42 Congreso de la EH. Y empezaremos definiendo qué es la rigidez hepática. La rigidez hepática es la cualidad física del hígado inversa a la elasticidad. La elasticidad es la capacidad de cualquier material para volver a su forma original tras ser deformado por una fuerza mecánica, y la elastografía sería el principio físico que permite evaluar y cuantificar esta elasticidad. Para cuantificar la elasticidad necesitamos un método de evaluación. En la consulta utilizaremos mejor la ecografía que, por supuesto, la resonancia, y un sistema de cálculo. Para el sistema de cálculo es fundamental disponer de un módulo de elasticidad, que sería una constante matemática que permite relacionar esta fuerza mecánica con el desplazamiento del tejido y genera un resultado. El módulo más utilizado es el módulo de Young, y el resultado lo cuantificamos en unidades de Pascal, unidades de dureza o rigidez, y como veis aquí, el hígado se situaría entre las unidades de 10 a la 3 y 10 a la 4, y por ese motivo utilizamos el kilopascal. Como todos sabéis, la historia natural de las enfermedades crónicas del hígado se caracterizan por la inflamación y la reparación del tejido acumulando fibra colágena en los diferentes estadios hasta llegar a la cirrosis, el desarrollo de hipertensión portal, que será fundamental para la aparición de las varices esofágicas, la descompensación del paciente, la aparición de hepatocarcinoma y el pronóstico según los diferentes estadios de cirrosis. Por lo tanto, vayamos a la primera pregunta. ¿Cuándo debemos evaluar la rigidez hepática en la consulta de patología? Si miramos el rango de detección de la elastografía de transición, es un rango muy amplio y tenemos una base anatomopatológica para definir que podemos identificar pacientes sin fibrosis, pacientes con fibrosis moderada y pacientes con cirrosis. Si nos fijamos en la clasificación de la ANEC, tendremos la base anatomopatológica para conocer por qué existen pacientes con cirrosis que pueden dar valores en torno a 20 o valores en torno a 40, y es debido al acúmulo progresivo dentro del paciente con cirrosis de más tejido conectivo, más fibra colágena y reducción del tamaño de los nódulos de regeneración, condicionando un incremento progresivo de esa rigidez. Además, sabemos que existe una buena relación con la hemodinámica hepática, con el gradiente de presión venoso hepático, de tal manera que tendremos puntos de corte con una suficiente especificidad para descartar hipertensión portal y puntos de corte con suficiente valor predictivo positivo para identificar pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa. Este es el estudio más amplio que ha evaluado ambas pruebas, con más de 500 pacientes. Y un reciente metaanálisis, realizando el análisis individual de más de 1.400 pacientes evaluados con ambas técnicas, hemodinámica y elastografía, iría a favor de utilizar puntos de corte más bajos con mayor sensibilidad, dado que la fiabilidad diagnóstica para identificar hipertensión portal es superior a los puntos de corte más alto, con más especificidad pero menos fiabilidad diagnóstica. Continuamos y avanzamos en la historia natural. Sabemos que si asociamos la elastografía a la cifra de plaquetas, podemos identificar un subgrupo de pacientes en los que el riesgo de desarrollar varices esofágicas es muy bajo y por lo tanto podríamos evitar estudios endoscópicos,
Y por otra parte, para los más atrevidos, que intentemos determinar el valor de elastografía en el bazo, podemos ver que la fiabilidad diagnóstica de la elastografía en el bazo es muy superior a la elastografía en el hígado. Sin embargo, se requieren más estudios para confirmar los puntos de corte óptimos. Avanzamos en la historia natural y, como os muestro en este estudio, podríamos identificar pacientes con valores bajos equivalentes a pacientes sin hipertensión portal clínicamente significativa que a lo largo del seguimiento no van a presentar riesgo de descompensación clínica. Y por otra parte, pacientes, subgrupos de pacientes que por encima de estos valores tan altos van a presentar claramente un riesgo elevado de mortalidad, con una supervivencia a los 5 años inferior al 50%, una capacidad pronóstica muy superior a la de la biopsia hepática. Pero, sin embargo, probablemente la respuesta a esta pregunta la tendremos a lo largo del Congreso en un estudio que lidera el doctor Caballería. Es un estudio poblacional realizado en 18 centros de atención primaria del área metropolitana, en la que se realiza el estudio elastográfico a todos ellos y se identifica que hasta el 6% de los pacientes tenían valores elevados y en aquellos en los que se realizó biopsia hepática, en una tercera parte presentaban fibrosis significativa y fueron remitidos al especialista. Es decir, hasta el 2% de la población puede tener fibrosis significativa por diferentes causas que nos presentarán el grupo del doctor Caballería. Por lo tanto, ante la pregunta ¿cuándo? Sería de forma precoz, si puede ser en el área de atención primaria, mucho mejor, y de forma periódica, probablemente entre 1 y 3 años, según el momento de la historia natural de la enfermedad que estemos evaluando. No es lo mismo tener un paciente con una elastografía de 6 que con infección crónica por el virus T, y que si pasa a 7 sabemos que podemos ofrecerle tratamiento antiviral, que tener un paciente con elastografía de 50, que ya sabemos que tiene varices y que se ha descompensado por ascitis. No es lo mismo la importancia de repetir esta prueba. ¿A quién? Aquí os presento el resultado de una reciente revisión que marca claramente cómo existen ya puntos validados, puntos de corte para pacientes con fibrosis moderada, fibrosis avanzada y cirrosis, para las enfermedades más prevalentes que vemos en nuestra consulta. La hepatitis C, la hepatitis B, el consumo crónico de alcohol, la enfermedad grasa del hígado y enfermedades colestásicas. Como veis aquí, existen gran número de metaanálisis, incluyendo un número muy elevado de pacientes, revisiones sistemáticas, estudios prospectivos, estudios de registro, etc. Primer dato a tener en cuenta. La etiología de la enfermedad es importante porque va a impactar en los valores que obtengamos de elastografía. Los pacientes con hepatitis crónica B y enfermedad grasa del hígado suelen tener valores más bajos de elastografía que el resto de patologías. Con respecto a la hepatitis C, ya lo sabemos, todas las guías recomiendan la evaluación de todo paciente con hepatitis C, de elección una técnica no invasiva que disponga de un elevado valor predictivo, tanto para excluir como para confirmar la presencia de fibrosis avanzada o cirrosis. Y aquí os presento el estudio probablemente más amplio con biopsia hepática que muestra valores predictivos positivos y negativos con estos puntos de corte realmente elevados con una fiabilidad diagnóstica muy alta. Muy importante, sabemos que la respuesta viral sostenida disminuye muy significativamente la inflamación y de forma muy precoz y que esto condiciona un descenso de los valores de elastografía en todos los pacientes. Por lo tanto, necesitamos nuevos puntos de corte tras la respuesta viral sostenida. Y aquí os presento el resultado de uno de los primeros estudios que evalúa este hallazgo y, como veis, los pacientes con cirrosis que presentaban valores realmente bajos
eran aquellos que no presentaban ningún evento ni descompensación, ni hepatocarcinoma durante el seguimiento. Sin embargo, son valores que se aproximarían más al F2 que no al valor que conocemos de cirrosis. Con respecto a la hepatitis crónica B, como aquí os presento, el resultado de un metaanálisis con más de 2.700 pacientes incluidos, los valores de referencia para fibrosis avanzada y cirrosis son más bajos que en los pacientes con hepatitis C y su fiabilidad diagnóstica es más moderada. ¿Por qué? Aquí os presento por qué estos pacientes presentan valores más bajos de elastografía. Son pacientes, en este estudio pareando 137 pacientes con hepatitis C y hepatitis B, en los que se cuantificó el área de colágeno teñida con Sirius Red, era claramente, comparándolos por estadio, claramente inferior la cantidad de fibra colágeno en pacientes con hepatitis B en comparación con los que tenían hepatitis C. Y por tanto, los valores elastográficos medidos por ARFI eran también más bajos en pacientes con virus B. Además, la infección crónica por virus B genera más nódulos de regeneración, más macronódulos, y eso puede generar una disminución de la fiabilidad. Para conseguir fiabilidad suficiente, es decir, fiabilidad diagnóstica suficiente de más del 90%, lo que tenemos que utilizar probablemente son puntos de corte doble, como muestra este estudio de identificación y validación. Utilizando estos dos puntos de corte para fibrosis significativa y estos dos para cirrosis, conseguimos identificar entre el 60 y el 80% de los pacientes con una fiabilidad de más del 90%. Como ocurre con la hepatitis C, recordad, cuando estos pacientes inician tratamiento antiviral, rápidamente, en las primeras semanas, se produce un descenso de la inflamación y un descenso muy significativo del valor de elastografía. Por lo tanto, necesitaremos también nuevos puntos de corte para el seguimiento de estos pacientes. Y como ocurre con los pacientes con hepatitis C, muy probablemente son valores muy bajos, por debajo de 8, los que se asocian con la práctica ausencia de desarrollo de evento clínico o de hepatocarcinoma. Con respecto a los pacientes con consumo crónico de alcohol, os presento los resultados de este metaanálisis, incluyendo más de 800 pacientes evaluados, en los que los autores concluyen que el valor predictivo negativo es suficiente para excluir cirrosis y fibrosis avanzada, de tal manera que podría ser una buena técnica para decidir en qué pacientes realizar seguimiento con ecografía. Con respecto a la enfermedad grasa del hígado, inicialmente teníamos estudios con una N limitada y posteriormente se han ido añadiendo estudios con una N más amplia, con puntos de corte bien evaluados con fiabilidad adecuada, pero debido a la presencia en gran medida de obesidad de estos pacientes, siempre y cuando utilicemos elastografía de transición y sonda M, debemos vigilar que habrá un porcentaje de pacientes que no tendremos resultados. Al respecto, os enseño los resultados de un reciente estudio de nuestro grupo en el que tan solo utilizando dos variables antropométricas, el índice de masa corporal y el perímetro abdominal, se puede identificar perfectamente aquellos pacientes que puedan ser evaluados con la sonda M con gran fiabilidad a pesar de ser obesos. Y si disponemos de un ecógrafo portátil, el conocimiento de la distancia entre la piel y la cápsula nos permitirá clasificar también solamente aquellos pacientes que requieran sonda XL, que sería en torno al 10% de los pacientes obesos. La importancia de la elastografía de transición del FibroScan en los pacientes con enfermedad grasa del hígado radica también en este parámetro, que es el CAP, que es la atenuación de la onda de ultrasonidos al pasar por el tejido graso y que tiene un rango de detección entre 100 y 400 decibelios por metro. Lo que sabemos es que existe un punto de corte de 310 que permite clasificar, identificar con un valor predictivo bueno, superior al 85%, aquellos pacientes con esteatosis moderada y esteatosis avanzada.
Como veis, la práctica totalidad de los pacientes con obesidad presenta valores por encima de este punto de corte que os he indicado. Con respecto a las enfermedades colestásicas, existen estudios que identifican y validan los puntos de corte que hemos comentado, que son más elevados con respecto a otras enfermedades, y el mismo grupo identifica, al igual que pasa con otros fármacos, que el uso de ácido ursodesoxicólico en los pacientes con enfermedades colestásicas provoca un descenso de estos valores que debemos tener en cuenta y también permite categorizar, al igual que ocurre con el descenso de la fosfatasa alcalina, la respuesta al tratamiento al año de seguimiento y de uso del ácido ursodesoxicólico. Los pacientes con valores inferiores a 18 presentaron una mejor evolución que el resto de pacientes. Por lo tanto, ante la pregunta ¿a quién? Diríamos a todos los pacientes que hemos presentado en esta revisión con enfermedades crónicas del hígado, siempre que se realice por personal experimentado y sea interpretada por especialistas en enfermedades del hígado con conocimientos sobre la técnica escogida y sobre la patología del paciente. Vamos rápidamente a la última pregunta. ¿Con qué? Aquí os resumo rápidamente las tres técnicas que utilizan elastografía por onda de cizallamiento, o Sherwave, que sería la elastografía transitoria o FibroScan. Es el mejor método, es el mejor evaluado, es el más rápido, es el más sencillo. Utiliza ecografía unidimensional y por lo tanto sería el mejor para utilizar en un ámbito ambulatorio. Su rango de detección es amplio. Tenemos la Poinsett-Webb Elastography, el ARFI y el ELASTOPQ. Es un método que ya está evaluado, es rápido, pero requiere de un mayor conocimiento y es más complejo dado que debemos utilizar una ecografía bidimensional, aunque esto conllevará ventajas, sobre todo en la evaluación de otros órganos como el bazo o en la detección en el screening del hepatocarcinoma. Es, por tanto, útil en ámbito radiológico, de diferenciar que el ARFI utiliza metros por segundo y esto genera un rango muy estrecho que debemos conocer, y el ELASTOPQ utiliza kilopascales, y la Sherwave Speed Imaging de Explorer Supersonic, que es un método todavía, considero que está en evaluación, que permite conocer los resultados de elastografía por allá por donde pasemos la sonda prácticamente a tiempo real. Esto genera una gran variabilidad de los valores, de tal manera que debemos escoger dónde debemos medirlo. Es una ecografía también bidimensional en ámbito radiológico y esta utiliza tanto metros por segundo como kilopascales. El dato más importante que me gustaría remarcar es que no son los estudios extrapolables, es decir, que si nos guiamos por alguna de estas técnicas debemos conocer bien los estudios, dado que los valores que obtenemos en pacientes con fibrosis significativa utilizando la Poinsett-Webb Elastography son más bajos que cuando se utiliza la elastografía transitoria, y en la Sherwave Speed Imaging los valores para identificar cirrosis son más bajos que cuando se comparan con la elastografía transitoria. Por lo tanto, ante la pregunta ¿con qué?, yo diría que con el método que se tenga mayor experiencia y mejor conocimiento. Si bien es verdad, la elastografía transitoria es el método elastográfico más sencillo, el mejor evaluado en las enfermedades crónicas del hígado más prevalentes, como os he mostrado, y dispone de criterios de calidad que están bien establecidos, por lo que podríamos considerarla de referencia. Para los que tengáis más dudas sobre las técnicas, cada técnica en específico, pues me gustaría recordaros que al final de la semana podemos encontrarnos en el curso de ecografía diagnóstica y elastografía, que dirige la doctora Berzigotti, y que también tenéis la posibilidad de presentaros en nuestro hospital en algún curso de diagnóstico no invasivo. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención.
Muchísimas gracias, José Antonio, por ajustarte al tiempo. Desgraciadamente vamos fuera de tiempo totalmente y dejaremos las preguntas al doctor Carrión para la pausa café, la cual se acortará y la sesión 2 dará inicio igualmente a las 10 de la mañana. Muchas gracias por vuestra atención y las excelentes ponencias. Muy bien. Yo creo que sí, ¿no? Porque si son menos 20, claro.